Muy buenos días, hoy es 25 de noviembre de 2014. Bien, vamos a continuar entonces el tema, pero a un nivel más profundo, digámoslo así, ya a un nivel tercero, el tema del error de tipo. Y me valgo de la situación que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, en el caso de Cleveland, en el condado de Ohio, Estados Unidos, donde el fin de semana se hizo un procedimiento policial en el que fallece un joven de 13 años. El nombre responde a Tamir Riz. Este joven estaba en un parque con un arma de juguete y se hacen llamados a la central de radio para que envíen una patrulla toda vez que había una persona que estaba en situación pues amenazante. Parece ser que la información que tienen inicialmente era que estaba con un arma de juguete. Sin embargo, los policiales que llegan al lugar son dos agentes del orden. Uno de ellos les increpan pues al joven que levante las manos para que se deje requisar, pero contrario a esto, lo que hace el joven es enviarse la mano al cinto donde tenía un arma de juguete, y uno de los policiales dispara en dos ocasiones, una de ellas impactándole en el abdomen y le causa la muerte. De lo que se tiene noticia a través de las redes sociales, y obviamente que esto ha generado una situación de rechazo en Estados Unidos actualmente, toda vez que para el mes de agosto de este año también otro policial dio muerte a Michael Brown en Missouri, en Ferguson, Missouri, y la fiscalía ya acaba de tomar la decisión pues de no hacerle cargos a este policial, y por eso es que se han generado las protestas que vimos en los medios de comunicación esta mañana. Hay un antecedente también, es el caso de Andrés López, otro joven de 13 años, cuando en octubre del año pasado, en 2013, en Santa Rosa, California, igualmente andaba con una pistola Airsoft simulada a una K-47, y los policiales le dispararon causándole la muerte. En este evento también lo que se conoce en las redes sociales es que el joven tenía un arma Airsoft de juguete, pero que en apariencia es un arma pues, que se confunde con una real. La pistola de Tamir era una de réplica tipo Airsoft, que parece un arma semiautomática. Es unas pistolas de aire comprimido y con la tapa de seguridad eliminada, o sea que ahí está el asunto del error. Esta situación es la que nos genera pues el motivo por el cual voy a profundizar ya en este nivel un poco más en relación con nuestra situación señalada en el artículo 32 en numerales décimo como error de tipo, y en el numeral 11 como error de prohibición. Vamos a hacer una revisión más a fondo en relación con las teorías en dogmática penal, en la estructura como tal, cuál es la posición que se tiene aquí en Colombia, cuál es la que está señalada en el artículo 32 en su numeral décimo y cuál es la que está señalada en el numeral 11. Ya en las anteriores exposiciones había abordado el tema pues, de la conducta punible, de la estructura del fenómeno del delito como típico, antijurídico y culpable. Y ya también empecé a hacer unas diferenciaciones en cuanto al error de tipo. Aquí esencialmente pues, toco el tema para cerrar el punto en relación con el error de tipo, pero obviamente que también pues hace necesario abordar el tema del error de prohibición. Pues bien, para comprender ya definitivamente este asunto y qué hubiese sucedido aquí en Colombia en esas similares condiciones en que se está presentando en el caso en Ohio, Estados Unidos, con el joven de 12 años que portaba esa pistola de juguete. Pues bien, hay que recordar pues que dentro de esta figura del fenómeno del delito, pues el componente básicamente pues en su estructura hablamos de la tipicidad, hablamos de la
juridicidad, y el último elemento, que es el de la culpabilidad. En el fenómeno del delito, pues primero que todo hay que revisar el aspecto de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad, decíamos en las anteriores exposiciones, y de cómo entonces las corrientes dogmáticas de teoría del delito ya de mucho tiempo atrás han manejado el tema de la conducta punible, entendiéndola pues como algo que es típico, antijurídico y culpable de acuerdo al Código Penal. La tipicidad se compone pues de la parte objetiva y la parte subjetiva, decíamos en otras exposiciones para complementar un poco más el tema. Lo objetivo hace relación a la descripción típica de la conducta. Allí hacen parte de ella pues entonces lo que describe el tipo penal como tal, con un sujeto activo, un sujeto pasivo, el bien jurídico que se lesiona, los ingredientes normativos, y hablamos también unos ingredientes subjetivos que son diferentes al tipo subjetivo, llámese dolo o culpa, y el asunto de la preterintención. Pero básicamente aquí entonces solamente vamos a hacer alusión al dolo, que es el tema puntual en cuanto a las corrientes que vamos a realizar ahora para resolver este asunto del error de tipo y el error de prohibición. Entonces, al hablar acá de los ingredientes descriptivos del tipo penal, en él pues me hice referencia al profesor Jesús Orlando Gómez López en su obra de teoría del delito, la cual pues hice una exposición en relación con lo que se considera la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Pero vamos a ubicarnos acá entonces en este aspecto del dolo, y nos vamos a ubicar también en la culpabilidad, haciendo alusión que dogmáticamente, y aquí voy a entrarme un poquito en las teorías del delito en relación pues con cómo se resolvía el asunto del error de tipo y el error de provisión, y cómo está actualmente en nuestra legislación. Al inicio, pues cuando comenzamos pues a revisar las corrientes, los esquemas del delito en relación con el fenómeno típico antijurídico y culpable, se dijo por mucho tiempo que el dolo inicialmente y la culpa estaban ubicadas acá en la culpabilidad. Ahora, se manejaba la cuestión de la teoría del delito, y entonces el error de tipo se resolvía excluyendo el dolo y la culpa con relación a la culpabilidad. Pero después vino pues el finalismo, y entonces el finalismo con Hans Belzel a la cabeza, pues ya esta situación del dolo y la culpa se ubicó fue acá en la parte del tipo subjetivo. Pero entonces decimos que es un dolo avalorado, es un dolo neutro, ya no hay un análisis en relación con la conciencia de la antijuridicidad o la ilicitud del acto como tal, entendiendo pues como uno de los elementos de la culpabilidad, aparte de la imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad y el de comportarse de acuerdo con la norma, y lo que se introdujo también por el finalismo como aquello conocido el juicio de reproche. Pues bien, el error del tipo y el error de prohibición, se crea un disenso en torno a ello para resolver casos como el que se está presentando ahorita en la situación de Cleveland, Ohio. Situaciones putativas de justificación, así vamos a llamar, situaciones putativas de justificación. Es decir, el sujeto activo cree erróneamente que concurren los presupuestos del hecho
que de existir realmente justificarían su conducta. Visto de otra manera, objetivamente la situación de justificación no concurre, pero subjetivamente el sujeto cree lo contrario. Es decir, no hay elementos objetivos de justificación, pero sí el subjetivo, o sea, el sujeto activo piensa erróneamente que está ubicado dentro de una de las causas, o puede obrar que no haya una situación antijurídica porque está dentro de alguna de las causales de justificación. Pero dirige entonces su acción hacia esa justificación cuando en realidad no existe. Entonces, dice la situación real o fáctica que él considera existente, y no directamente el juicio viene sobre la prohibición de lo que hace. Entonces ahí se mezclan aspectos característicos del caso del error de prohibición. Entonces hablamos de el error fáctico, es el error de hecho, es el error sobre el tipo. Cuando explicaba yo el asunto del caso de los dos menores que tenían unas relaciones consentidas, pero que el infractor, al denunciado, el victimario en este caso, no tenía o no pudo darse cuenta de la edad real de la joven con la cual tenía sus relaciones sexuales. Y entonces, como eran consentidas, de todas maneras la madre le formula la denuncia penal por el delito de acceso carnal. Pero posteriormente entonces se entra a estructurar esto del error de tipo en cuanto a que él no tenía conocimiento de la edad real de la joven, porque ella tenía un desarrollo psicomotor por encima de lo normal. Es decir, su edad mental no era de una joven de 13 años, sino de 15 o 16 años. Eso dio lugar a que faltara uno de los elementos del tipo penal en la parte objetiva, o sea, la edad de la joven. En este caso, recuerden que el tipo penal habla del sujeto activo, pero también hay un daño a un bien jurídico, el bien que se lesiona, y ese debe recaer sobre la persona, en este caso la joven, que supuestamente se decía ser menos de 14 años, cuando en realidad tenía una apariencia diferente, además de que él no tuvo la posibilidad de conocer realmente la edad, es decir, cayó en un error, y como tal entonces se excluye el dolo. Esa situación generó la causal de atipicidad del 332 en su numeral cuarto, para que se pidiera la preclusión por la ley 906, toda vez que no es que estuviera dentro de una causal de ausencia de responsabilidad como tal, sino que si bien es cierto, existe el artículo 32 en su numeral décimo, dice que será un error de tipo cuando en este caso que planteo de las relaciones sexuales consentidas, faltaba uno de los elementos del tipo penal, pero de la parte pues objetiva. Entonces, en ese error que cae la persona genera una situación que es la de eliminar el dolo, o sea, el conocimiento y la voluntad dirigida a esa finalidad. Como tal, entonces, empiezo diciendo aquí que cuando surge la teoría de los elementos negativos del tipo penal, según el doctor Jesús Orlando Gómez López, en la página 1026 del libro Teoría del Delito de ediciones Doctrina y Ley del año 2003, dice que la teoría de los elementos negativos del tipo fue introducida por Merkel y desarrollada después por Frank. Ciertamente, revisando los antecedentes, Adolf Merkel en 1889, casi pues a finales de este siglo, fue que se introdujo el asunto de la teoría de los elementos negativos del tipo. Y empiezo con la primera teoría para resolver el asunto del error de tipo y el error de prohibición. ¿Qué decía entonces esa teoría de los elementos negativos del tipo? Dice que no hay una figura del fenómeno o delito tripartita, sino bipartita, es decir, es un fenómeno de tipicidad y culpabilidad.
toda vez que la antijuridicidad se ubica dentro de la misma tipicidad. Es decir, cuando el tipo penal, por ejemplo, se habla del homicidio, el que mate a otra persona, ya de por sí esa descripción del tipo penal, que es causal de la muerte de otra persona, va implícito la lesión a un bien jurídico que es el de la vida de una persona, y por ende, si no está justificado, de hecho ya decimos que es un injusto típicamente antijurídico. Entonces, los precursores de esta teoría de los elementos negativos del tipo penal decían pues que el error de frente a unos hechos fácticos de una causal de justificación se debía resolver por la figura del error de tipo y no por el error de prohibición acá en la culpabilidad. Se resolvía en el asunto por el error de tipo. Fíjese bien que en el primer caso que estoy planteando de los dos menores, existe el error de tipo en relación con uno de los elementos descriptivos del tipo penal, por lo menos de la edad de la persona que ha sido víctima presuntamente. Pero la situación aquí va más allá en relación con los hechos fácticos frente a las causales de justificación, es decir, lo que acabo de mencionar sobre las situaciones putativas de una causal de justificación, porque obviamente que existen las causales de ausencia de responsabilidad del 32, dentro de esas ya vienen refundidas las de de justificación y las de inculpabilidad, quedaron en el artículo 32 y lo explicaba anteriormente por qué razón, pero esas causales de justificación como tal, de presentarse una legítima defensa objetivamente, pues excluye, ¿qué va a excluir? La antijuridicidad, la causal de ausencia de responsabilidad haría una situación que por ende no se causa un daño a una lesión bien jurídico, por lo tanto no podemos decir que es típico por no ser antijurídico y no avanzamos hasta la culpabilidad. Pero cuando hay situaciones putativas, o sea, un supuesto de hecho subjetivo frente a un hecho que objetivamente no existe, entonces la situación cambia frente a la resolución del conflicto. Entonces allí en ese caso, siguiendo la teoría de los elementos negativos del tipo penal, solucionaban el asunto de los errores de hechos frente a causales de justificación como un error de tipo. Como un error de tipo porque es que ese dolo, dicen ellos, estaban contenido esencialmente para resolver el asunto. Se plantean dos casos así más o menos en asunto de casuística, y lo vamos a entender mejor. Cuando por ejemplo un cazador dispara contra un matorral y resulta de que ahí fallece una persona que estaba atrás del matorral y él no se dio cuenta y por ende fallece esa persona. Situación diferente a quienes están persiguiendo a un delincuente y piensan que ese delincuente va a reaccionar y va a agredirlos con un arma que supuestamente lleva y le causan las lesiones, ocasionándole incumplimiento de ese deber. Los agentes de orden proceden y le causan un daño. Esa situación se empezó a manejar la primera como la primera y la segunda para resolverlo frente al error de tipo. El error de tipo se dice en el primer ejemplo de que la persona no estaba en capacidad de saber quién estaba detrás de ese matorral, pero a pesar de que no obra con dolo, sí seguidamente, si es vencible el error, puede responder por una imprudencia. Y de hecho, quien no toma las precauciones o está en la posibilidad de prever lo que va a suceder o lo que es previsible, se dice de que es una imprudencia y por ende entonces, siendo vencible, debe responder es por un delito imprudente si está tipificado como tal. Ahí resuelve el problema del cazador. Y frente a la otra situación pasa algo similar, pero entonces allí sí hay un dolo, porque es disparar contra una persona. Hay unos elementos subjetivos, pensar que existe una justificación,
y finalmente dirigir su acción hacia ella, y se sanciona entonces como imprudencia también si es vencible. En ambos casos, si es invencible, debe resolverse con absolución, no es penado. Pero si es vencible, entonces en el primer error de tipo nos lleva a la imprudencia y por ende se sanciona como delito imprudente, mientras que en el error de prohibición se sancionaría, frente a los hechos fácticos de causal de justificación se resuelve como error de tipo y por ende entonces se sanciona también como imprudencia en caso de estar señalado como tal el delito de imprudencia. Ya la teoría de los elementos negativos del tipo penal de Berkel por allá a comienzos del siglo, pues ya comenzaban a decir, si es que la antijuricidad hace parte de la misma tipicidad, por ende entonces quien obra de esa manera, ya sea por error de tipo o frente a los hechos fácticos de causal de justificación, debe resolverse en el asunto pues de la tipicidad, por lo tanto no obra con dolo, y al obrar con dolo, sin dolo, entonces la consecuencia es la imprudencia. Ya después viene entonces la teoría restringida o limitada de la culpabilidad, y esa viene a introducirse con el finalismo. Al tiempo de estar esa teoría también está la de la estricta culpabilidad, que manejan este asunto de diferente manera, y miremoslo así. La teoría de la primero, la teoría restringida o limitada de la culpabilidad considera que los hechos fácticos, el error de hechos fáticos o situaciones putativas de esos hechos fáticos frente a las causales de justificación deben de resolverse por el error de tipo, aunque la teoría de la estricta culpabilidad dice que es por analogía, toda vez que la posición de la teoría estricta de la culpabilidad, si bien frente al error dicen que hay una diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición, y que no deben de ser tratados igualmente. La teoría restringida dice que los casos sobre los supuestos de hecho de las causas de justificación no son error de prohibición, pero tampoco de tipo. Sin embargo, dice que ante la ausencia de una regulación específica deben de ser tratados como si fueran errores de tipo. Es decir, lo hace la similitud, pero por analogía. Entonces, frente a una situación de un error de hechos fácticos de causas de justificación, deben de dársele la solución igual que frente al error de tipo, porque dicen esta teoría limitada o restringida, que debe resolverse por analogía de igual manera. Casi que en esta teoría limitada de la culpabilidad del finalismo, aborda el mismo asunto o recoge lo de la teoría de los elementos negativos del tipo, porque le van dando una resolución más o menos parecida a ella. Entonces dice la teoría restringida o limitada de la culpabilidad que cuando se obra de una invencible, pues debe ser no penado, pero cuando se obra cuando sea vencible o que esté en capacidad de vencer ese error, entonces debe resolverse por imprudencia, si está tipificado como tal. Y entonces eso dice en la teoría limitada de la culpabilidad, que frente a esos hechos fácticos, esos errores de hecho fático de causales de justificación, se deben de resolver también por el error de tipo. Sin embargo, la situación es bien compleja, porque frente al mismo caso que estamos hablando ahora, los dos casos que se dan, aquel de que le dispara, el cazador que dispara contra un matorral y mata a alguien que está detrás por allá, frente al policial que está persiguiendo a una persona que ha cometido un hecho, está huyendo, está fugándose, etcétera, etcétera, y que piensan que van a ser agredidos porque está armado,
y lo matan, entonces la situación es, en razón de crítica a esta teoría, la situación es diferente porque no se pueden resolver análogamente, dice algunos autores, que no se puede resolver estos problemas de errores de hecho, de causal, de justificación, con la misma situación o con el mismo parámetro frente al error de tipo, por lo menos en lo que tiene que ver con la vencibilidad. ¿Por qué razón? Porque en el primer caso, en el que le dispara contra un matorral, en ese evento no podemos decir que está obrando con dolo, porque la persona no tiene conocimiento y voluntad dirigida a dispararle a una persona. La situación cambia ya cuando en el otro evento de quien está huyendo y de la autoridad y se le dispara pensando que va a agredir a la policía, entonces allí sí en primera instancia está obrando con dolo, porque está disparando, está produciendo con esa acción un daño típicamente antijurídico, porque hay un daño, porque está consagrado la violación del bien jurídico, y como tal entonces es un acto con conocimiento y voluntad dirigido a producir un daño antijurídico. Pero lo que pasa es que hay un segundo elemento, que es un elemento de carácter subjetivo, que el creer en el error que está amparado en una causal de justificación. Y además de eso, si es vencible, dice que se debe resolver como imprudente. Entonces, eso no riñe con la dogmática y con la estructura como tal para resolver el asunto del error de tipo. En el primer caso, con imprudencia si es vencible, y en el segundo caso igualmente resolverlo con imprudencia. Algo que en una parte tiene, frente a ese caso de quien está persiguiendo a alguien y entonces actúa y dispara, allí hay un dolo, pero además de eso habría una imprudencia frente a lo que él piensa subjetivamente frente a la existencia de ese error, de esos hechos subjetivos. Porque, ¿por qué razón? Porque si el policial, por ejemplo, está en posibilidad de pensar que puede evitar ese resultado tomando las precauciones como tal, ya lo hace ubicar en la imprudencia. Entonces está mezclando dos cosas: uno, el dolo, porque es dirigir persuasión a cometer un homicidio, pero como es un error, entonces ese error lo ubica en la imprudencia por no haber tomado las precauciones para evitar ese resultado. Sin embargo, se termina sancionando, si es vencible, como imprudente. Entonces es allí donde los críticos dicen: pero ¿cómo es posible que en dos situaciones se tenga que resolver cuando no hay analogía, por lo menos cuando se trata de algo que es vencible? No se puede resolver así. Si es invencible la cosa, es una situación que también entonces es diferente, no le cabe la analogía. De pronto, aclaro, cuando es vencible le cabe la analogía, es decir, cuando es vencible en ambos casos, en el que dispara al matorral, si viene ahora con dolo, pero no tomó las precauciones de saber que de pronto había una persona, lo ubica en la imprudencia, entonces se sanciona con imprudencia, siendo vencible. Y en el caso del policía, que piensa un error de hechos de justificación y entonces dispara, obra también, además del dolo, con imprudencia. Entonces la solución pues sí sería análogamente resuelta, de que se imponga, es un delito imprudente si existe como tal. Pero el asunto de la analogía, lo que no cabe es para el análisis de lo que es invencible. ¿Por qué razón? Dice aquí: el disparar contra unas ramas y detrás hay un ser humano, ese error invencible sobre el tipo se está haciendo sin dolo. Y tiene que, obviamente, si es invencible, no se impone pena, pero está obrando sin dolo, porque no conoce ni su voluntad iba dirigida a producir ese resultado de un daño antijurídico. Mientras que en el segundo caso, disparar contra el fugitivo que huye y se piensa que va a dispararles con arma, sí se obra con dolo. Pues claro, que se dispara contra alguien, pero que subjetivamente
los hechos piensan que está justificado por un cumplimiento del deber, o porque está en legítima defensa, o porque está en un estado de necesidad. En ese caso es un error invencible sobre situación de justificación y obra es con dolo. Sin embargo, se resuelve es también absolviendo. Entonces, frente a esta teoría bien compleja, pero no es tan difícil de entenderla, miren que el asunto, si se desmenuza bien, lo podemos entender. Para comprender entonces más la crítica que se hace allí, es que los que son partidarios de esta teoría restringida o limitada de la culpabilidad resuelven los errores de hecho de justificación con la misma rasero que se resuelve el error de tipo. Es decir, si es invencible se resuelve, y si es vencible o se podía evitar, entonces se resuelve con la imprudencia. Y ahí sí hay analogía y hay dogmáticamente algo estructurado, porque explicaba yo de que efectivamente en el 1, si bien es cierto no existe el dolo de quien dispara contra un matorral, pero sí está en la posibilidad de evitar ese resultado, y eso lo ubicaría en la imprudencia. Lo mismo el policial que dispara, si bien es cierto ahora obra con dolo, pero en ese evento él está en la posibilidad también de evitar ese resultado, siéndole previsible, y lo ubica también en la imprudencia. Entonces, frente a esas circunstancias, siguiendo la teoría limitada, sí resuelve el asunto del error de hechos fácticos en causas de justificación con el mismo rasero del error de tipo, con la imprudencia si está como tal. Que la crítica va dirigida obviamente a lo que es invencible, porque en el uno obra sin dolo y en el otro obra con dolo, e igualmente terminan absueltos. Las críticas que se hacen algunos por razones de política criminal es que esta teoría limitada dice no resuelve del todo, porque no son similares las situaciones, por lo menos para cuando es invencible, que si bien es cierto es similar para cuando es vencible, y fuera de eso entonces dicen que dogmáticamente es una ficción y es inmantenible, dicen algunos así. Pues yo particularmente no considero que esta es una solución que trae el artículo 32 en su numeral 10º del Código Penal, cuando dice lo siguiente: causales de ausencia de responsabilidad. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Hasta allí entonces es el error de tipo. O de que no concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Fíjese bien que aquí entonces se ubica el error de tipo y el error de los hechos fácticos de una causal de justificación se resuelven también como el error de tipo. Es decir, si es invencible, pues no hay sanción. Pero si es vencible, es decir, si estaba en la posibilidad de conocer y de saber que se podía evitar ese resultado, tomando las precauciones del caso, entonces se le sanciona a título de imprudente. Así en el homicidio, como el homicidio es doloso, también lo hay culposo y lo hay preterintencional. Entonces, cuando se está entre un desvalor de resultado, en este caso un tipo penal de resultado como es el homicidio, en ese evento entonces se sanciona es con imprudencia, termina sancionado con homicidio culposo de ser vencible. El asunto es que entonces dice aquí que dice la norma, no, si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley lo hubiera previsto como culposa. Lo que pasa es que los que critican esta teoría, y fíjense que aquí en el numeral 10º recogimos tanto los elementos negativos del tipo penal, la teoría, como la teoría restringida o limitada de la culpabilidad. Ahí ya quedó vertida una parte del finalismo en este articulado. Según la comisión redactora y según los anales del Congreso, podemos revisar y encontrar que fue una de las posiciones que se escogió. Es decir, se escogió la teoría limitada o restringida de la culpabilidad para resolver esos errores de hechos fácticos de causales de justificación. Lo que pasa es que el asunto va más allá. Y el doctor Jesús Orlando Gómez López, en su teoría del delito, en esa obra extraordinaria que tiene,
se encuentra el tema de cómo se resuelve entonces las causales, los errores fácticos respecto de causales de inculpabilidad. Porque si leemos el texto, dice el maestro Jesús Orlando Gómez que por aquello de la analogía, pues entonces también tendríamos que resolver el asunto pues por este artículo cuando se está frente a causales frente a hechos fácticos de causales de inculpabilidad, o sea, el miedo insuperable, los eventos de caso fortuito, bueno, en los eventos donde hablan de aquí de la insuperable, el numeral octavo del artículo 32, o sea, se obre bajo insuperable coacción ajena, impulsado por un miedo insuperable, el estado de necesidad. Entonces esos hechos fácticos errados que se tienen allí se deben de resolver también bajo este mismo parámetro del error de tipo, ubicándolo pues entonces, si es invencible no hay sanción, si es vencible entonces se impondrá la sanción si está tipificado o si está consagrado como un delito imprudente o culposo. Aquí la cuestión es, la crítica es muy profunda también que se hace por razones de política criminal, porque no todos los hechos o todos los tipos penales son de tipo imprudente. Los de resultado, como el homicidio, pues sí encontramos el homicidio culposo, las lesiones personales culposa, pero no podemos encontrar, por ejemplo, el hurto culposo. El hurto es eminentemente doloso. ¿Cómo hacer frente a una situación entonces donde alguien se lleve un maletín equivocadamente? No es de su propiedad, se lo lleva equivocadamente. Habrá que resolverlo entonces, porque primero que todo es atípico, porque si se debe obrar es con dolo, con conocimiento y voluntad dirigida a apropiarse de un bien, a lesionar el bien jurídico. Entonces, ¿qué hacer frente a ciertos tipos penales que no admiten la imprudencia? En este caso hablemos de la culpa, pues que es lo mismo. De la culpa, de los delitos culposos, hay algunos tipos penales que no se resuelven allí. Entonces, ¿qué hacer frente a esos errores de hechos fáticos, de causas de justificación, y agreguémosle las de inculpabilidad, frente a estos delitos donde no admiten esta resolución o resolverlos como un delito, para sancionarlos como delitos imprudentes? Entonces quedan en la impunidad. Igual ahí es absolutamente cabe la crítica en ese aspecto puntual. Ahora viene la última teoría, que es la teoría estricta de la culpabilidad, también del finalismo, y esta es más ortodoxa y es una teoría que dice más o menos lo siguiente en relación con este punto. Dice, es defendida por la doctrina finalista más ortodoxa. Considera que los errores sobre la justificación son errores sobre la prohibición. Es decir, que aquí entonces, según esta teoría estricta de la culpabilidad, entonces hay que ubicar ya no en el error de tipo, sino acá en el error de prohibición. El error de prohibición. Y ahí está el artículo 32 en su numeral 11, que como causal de ausencia de responsabilidad del Código Penal, que dice los términos siguientes: se obra con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará a la mitad. Voy a revisar aquí primero contextualizo lo de la teoría estricta de la culpabilidad, y luego hacemos un parámetro frente a un caso práctico y miramos a ver qué es más favorable, qué no es favorable, y nos apuntalamos al caso de Cleveland en Estados Unidos. Cleveland dice lo siguiente, dice el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es un dolo de hecho, un dolo de realizar las circunstancias del hecho descrito en un tipo penal. Los presupuestos de hecho de las causas de justificación concurren claramente una actuación dolosa, tanto si el error es evitable como si es inevitable.
El sujeto activo entonces obra con dolo porque conoce y realiza un tipo de resultado, el homicidio. Pero entonces dice, en consecuencia, impide la posible resolución de los errores evitables con casos de imprudencia. Claro, ¿cómo va a resolver entonces el error de prohibición el asunto de los errores, en este caso, el error de reprohibición? ¿Cómo resuelve cuando son errores de hechos fácticos de causas de justificación? Decir que con dolo atenuado, porque cuando se comete un fenómeno de delito se hace típicamente antijurídico, porque si quien obra con dolo es porque conoce la descripción típica como tal y está obrando con conocimiento efectivo y además con voluntad dirigida a ese resultado. Por ende, entonces, ese error de prohibición no se puede, según la teoría estricta de la culpabilidad, tendría que ubicarse acá ese error de esos hechos fácticos de causas de justificación como un error de prohibición, ubicado pues en el campo del análisis de la culpabilidad, pero con un dolo atenuado, ya no con la imprudencia, porque es que riñe y va en contravía. Quien obra dolosamente, pues decir que va a la vez a resolverse con imprudencia, entonces no tiene lógica. La imprudencia implica que no quiere realizar el resultado típico, eso es imprudencia. No hablemos aquí de la culpa con representación o la culpa sin representación. Eso es un aspecto que pues cabe otro análisis diferente, pero así brevemente podemos decir: quien se representa mentalmente un resultado y confía en poder evitarlo, culpa con representación. Arranco en el carro, me está fallando los frenos y a pesar de todo eso me subo al carro y me voy conduciendo por la calle tratando de evitar un resultado, pero confía en poder evitarlo. O de quien no conoce que está en esa situación, pero es previsible, o sea, como una persona diligente y cuidadosa tiene que saber muy bien que debe tomar precauciones. Si usted, y aquí viene el asunto que tanto hemos discutido pues con el dolo eventual y para los conductores embriagados, que ya eso es otro caso diferente y para analizar aparte, pero decir que la imprudencia es entonces no querer el resultado, y eso es contrario completamente con lo que ocurre en los casos de error evitable sobre situaciones de justificación. Es decir, el error evitable se resuelve con imprudencia. Entonces, si yo estoy obrando con conocimiento y voluntad por un hecho doloso, porque conozco los resultados y sé que es antijurídico, iría en contravía a resolverlo por la imprudencia, un delito imprudente. No, tiene que sancionarlo con dolo atenuado. Y dice la norma, dice el artículo 32 en su numeral 11, que en esas circunstancias entonces se rebaja en la mitad. Y mire que aquí también habla para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento de lo injusto de la conducta. Es decir, volvemos al planteamiento del policial entonces que está huyendo y le dispara, obra con dolo, porque sabe que ese hecho es un delito, está tipificado como tal, pero que mentalmente piensa en causales de justificación por error que está obrando justificadamente. Y entonces en ese evento dice la teoría estricta de la culpabilidad que no es posible que alguien que obra con dolo, con conocimiento y con conciencia de antijuridicidad, o sea, el conocimiento de la ilícito, deba resolvérsele entonces como un delito imprudente. No, dice dolo atenuado. Entonces sencillamente se le aminora la pena y se le sanciona como tal. He aquí entonces, así en esta introducción a grosso modo, y aquí pues entremos ya en materia. Miremos lo siguiente. Resolvamos entonces. ¿Qué pasa en ese caso? Seguramente como el del joven Andrés López allá en California del año pasado, pues el fiscal no abrió cargos contra el policial porque ese muchacho andaba con un arma que simulaba ser una AK-47 y le dispara pensando de que iba a ser agredido. Y yo no sé, no conozco la legislación norteamericana, pero obviamente que si hablamos a grosso modo de teoría del error, pues deben de tener soluciones prácticas bajo las mismas circunstancias. Casi los códigos penales manejan el mismo asunto.
acaba de suceder esa revuelta allá en Missouri, fue porque igualmente el jurado consideró no llevar a juicio por la muerte de Michael Brown contra el policial que también le disparó, un afroamericano. Y ahora entonces está el asunto de Tamir, del joven de 12 años que andaba con esa pistola, que su apariencia es una apariencia de una arma real, y la llevaba entonces en la cintura. Y el joven es de 12 años, pero recordemos que es afrodescendiente. Igualmente ellos dicen que pensaban que era un adulto, sea lo que sea, de todas maneras esos jóvenes ahora ya son súper desarrollados y puede ser posible que pase hasta por un joven de 18 años. Pero bueno, igualmente lo que dice el informe el jefe de policía dice: el menor no amenazó verbalmente al policía ni le apuntó con el arma, pero se sacó el arma de la cintura después de que la gente le indicó que alzara las manos. Bueno, hay unos presupuestos importantísimos que hay que tener en cuenta para resolver el caso. Si ese caso llega a suceder aquí en Colombia, como son muchas veces las situaciones que se presentan, igual cuando era juez de instrucción en la policía, casi que a diario se veían las mismas situaciones frente a estos procedimientos policiales, cuando aparecen jóvenes armados, ahora con tanta delincuencia y Bacrín, pues es usual que haya un enfrentamiento contra la policía, y muchas veces se ha escandalizado la misma situación aquí en nuestra ciudad por casos donde aparece fallecido pues un joven a manos del policial porque de pronto pensaba que iba a reaccionar en contra de la patrulla, y resulta que el joven pues no estaba armado. Y estaba dando el caso, o di el caso aquí en relación con lo que usualmente se dice, aquel que entra al establecimiento bancario, que llevaba pues un taco de billar, que el vigilante piensa que antes habían atracado antes y que lo van a atracar, y entonces él hace todo el victimario hace todas las actitudes tendientes como a desenfundar ese taco de billar, y resulta que el vigilante le dispara y lo mata. Allí entonces se dan todos esos presupuestos, analizando que hay unos hechos fácticos que no existen, objetivamente no existen, sino que subjetivamente piensa el sujeto activo que existen y que está obrando en una causal de justificación. Y ahora, como dice el 32 en su numeral 10, hablamos de inculpabilidad también. Pero hablemos de la legítima defensa, que es lo que normalmente suele pasar, que es lo más común. ¿Cómo se resolvería entonces? Mire, el homicidio doloso del artículo 103 sanciona con pena que va de 208 hasta 450 meses, dice el artículo 103. A ver, 208 a 450, sí. Si se fuera a resolver entonces, y el homicidio culposo está sancionado en el artículo 109 con pena de 32 a 108 meses. Es diferente, es ostensible la pena frente al delito intencional del culposo. 208 dice: si se fuera a sancionar, entonces frente a unas circunstancias de esas, o sea, un error de hechos objetivamente, de causas de justificación, hechos objetivos putativamente hablando, pues que una presunta agresión en este evento que reaccione bajo esas circunstancias, entonces siendo vencible sería sancionado por la imprudencia. Y entonces el homicidio imprudente o culposo habla de 32 meses mínimo y 108 meses máximo. Es decir, estamos hablando como algo así de 2 años y 8 meses para un delito culposo, de homicidio culposo. Esa sería la pena. Entonces, si le damos la respuesta bajo el error de tipo, asimilando el error de hecho pues fáctico de causas de justificación al error de tipo, debe resolverse entonces con imposición de sanción de 2.8
que arrancando pues que si se ubica en el primer cuarto o en la primera, normalmente es sobre estos 2.8 meses. Mientras que si hablamos del homicidio atenuado, si se rebaja en la mitad, como dice la norma, dice se rebajará en la mitad. En la mitad quiere decir que esto queda en 104 meses. Por lo tanto, entonces, de 17 años pasa más o menos a 8 años, 6 meses. Es decir, que una cosa es que salga usted condenado por homicidio culposo de 2 años o casi 3 años, por decir un ejemplo, frente a 8 años. La diferencia es muy enorme y vienen entonces las críticas también a que se le hacen a la teoría estricta de la culpabilidad, porque si se lo vamos a sancionar como un error de hecho, causa de justificación, sancionarlo como si fuera un homicidio con doloso, pues de verdad que sí es política criminalmente decimos que hay un desequilibrio. Pero si se sancionan si es evitable y se sanciona como homicidio culposo, pues sería que quede en 2 años, 8 meses. Y allí entonces la diferencia orgánica, dogmática, conceptual de cómo lo vamos a resolver. Parece ser que el caso de Estados Unidos por lo menos no dio lugar ni siquiera a que se iniciaran cargos criminales contra los policiales. En este caso los 2 policías de Cleveland, Ohio, están separados del cargo mientras vienen las investigaciones, pero hay una presión enorme frente a lo que está pasando en Massachusetts por el afrodescendiente también que resultó muerto en agosto de este año, y teniendo ese antecedente pues de Andrés López el año pasado, el joven de 13 años que también murió a manos de un policía. Entonces, sin embargo, las situaciones están claras. Es decir, ¿cómo se resuelve entonces el asunto? Dogmáticamente, entonces, por lo menos aquí en Colombia, si se presenta esa situación, tenemos que resolverlo entonces como un error de tipo, artículo 32, numeral décimo, y es causal de atipicidad. Artículo 332 en su numeral cuarto daría lugar a la preclusión de la investigación si es invencible. Porque si es vencible, es decir, si estaba en posición de superar el error, entonces naturalmente que allí se debe sancionar como imprudente. La situación que está planteada acá ahora en relación con el error de prohibición es diferente dogmáticamente. Toda vez que hablamos de la licitud de su conducta, error invencible de la licitud de su conducta. Entonces, hablamos desde la conciencia de la antijuricidad. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando, por ejemplo, la persona no conoce que la existencia del tipo penal. Es decir, normalmente él no tiene conciencia de la antijuricidad por desconocimiento de la norma o porque los límites de la justificación van más allá. Es decir, el caso que se plantea se debe resolver, e insisto, ubicándonos en el artículo 32, numeral décimo, como un error de tipo, ya sea frente a la descripción del tipo penal, como también frente a los presupuestos objetivos de una causal que excluyan la responsabilidad. Si bien es cierto dio el caso primero planteamos el de Cleveland, sí, objetivamente el muchacho está con un arma, ya así sea de juguete, la lleva en la cintura. De cómo entonces habrá que ubicarse mentalmente en la posición del policial y decir si él estaba en capacidad de obrar prudentemente para superar el error, para poder entonces decir si era evitable, lo sancionamos como imprudencia, pero si era invencible, pues tiene que salir absuelto de toda sobre con error invencible, es causal de ausencia de responsabilidad. Por ende, entonces, en ese caso, pues hay que examinar muy detenidamente cada caso. Son circunstancias fácticas o de hecho que tienen que ser bien estudiadas antes de tomar una decisión de fondo. Entonces, todos los casos no son lo mismo. Hay situaciones que ameritan pues una investigación, hasta que se adelante una investigación a fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero
así como están dadas las cosas en el caso de Estados Unidos, actualmente el de Cleveland, pues uno puede partir la inferencia razonable, además porque hay un video, ¿no? Y está colgado en las redes, pero todavía no está funcionando. Acabo de entrar al internet y está el video allí, porque aparece en video, falta verlo, que lo publiquen, para mirar a ver las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que procedió el policial, en que procedió el sujeto activo, la presunta víctima, y de cuál fue la manipulación que hizo para que el policial hubiera reaccionado haciendo 2 disparos, y uno de ellos fue el que le impactó en el abdomen y le causó lamentablemente la muerte. Entonces, esto ha servido para hacer un ejercicio académico. Yo creo que ya este es pues lo he denominado el tercer nivel por la complejidad de las cosas, porque hay que referirme a las teorías sobre del delito y de la culpabilidad, para entrar a dilucidar un poco más un tema que se ve como muy complicado, pero que a la hora de la verdad no es tan complicado si tenemos la idea clara jurídicamente de cuál, y así como se hace el estudio y la invitación que se da a la comunidad académica para que abordemos estos temas, los profundicemos. Y a diario hay situaciones en la calle, es un caldo de cultivo para que se dan los casos. A diario estamos presentando, se escuchan las noticias como lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, hasta aquí cierro el tema, el error de tipo, y espero pues que esto les pueda ser útil a los estudiantes, a todos los que se interesan por estos temas, profesionales, compañeros, abogados litigantes. Recuerden, habla Miguel José Escobar Jiménez, yo soy abogado especializado en Derecho Penal de la Universidad de Santiago, y actualmente soy abogado defensor público para responsabilidad penal de adolescentes. Los invito a que sigan en el portal viendo estos videoconferencias con fines académicos, y les pido el favor que las multipliquemos. Muchas gracias, hasta otra ocasión.